Noticias de última hora. Fabricio Colón Pico, señalado por las autoridades de Ecuador como cabecilla de la banda criminal Los Lobos y acusado de presuntamente planear un atentado contra la fiscal general, Diana Salazar, fue recluido este martes en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, tras haber sido recapturado el lunes luego de su fuga de prisión en enero pasado. Así lo informó en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, la agencia penitenciaria del Estado, en el que precisó que una unidad judicial de Quito determinó que el acusado sea trasladado a La Roca, en las afueras de la ciudad de Guayaquil. En coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas, Colón Pico fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 3, nombre oficial de La Roca, de acuerdo a lo determinado por la unidad judicial correspondiente, precisó el SNAI en un comunicado. Agregó que, en esa prisión, el reo será sometido a la respectiva valoración médica, por intermedio de personal del Ministerio de Salud Pública, para garantizar su integridad física. En La Roca se encuentran recluidos reos considerados peligrosos, también el exvicepresidente Jorge Glass y otros sospechosos de integrar un entramado para contaminar la justicia en favor de organizaciones criminales, en un caso que él, Glass, califica como persecución política, la UFARE, en su contra. Colón Pico, que fue recapturado en la localidad de Puerto Quito, una zona subtropical situada al noroeste de la capital andina de Ecuador, ha sido identificado como uno de los cabecillas de Los Lobos, una de las 22 bandas criminales a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, calificó como terroristas al declarar en enero pasado un conflicto armado interno contra grupos violentos que generaron caos en el país. La Fiscalía, que el lunes difundió fotografías del reo, indicó que junto a Colón Pico también fueron recapturados otros 2 sujetos que habrían huido con él de prisión. Colón Pico había sido detenido en enero pasado en el marco de una investigación por un presunto secuestro ocurrido tiempo atrás, aunque poco después su nombre figuró luego de que la fiscal Salazar lo mencionara en el presunto plan para atentar en su contra. El acusado se fugó de la cárcel de Riobamba en medio de la tensión que vivía Ecuador tras una serie de motines en cárceles y la violencia en las calles que incluyó el secuestro de policías. Seguimos con las noticias. Noboa celebró la victoria de la consulta popular en El Oro. Durante su visita a El Oro, el presidente Daniel Noboa se refirió públicamente a los resultados de la consulta popular y aseguró que no cederá ni un paso a la violencia ni a la corrupción. 2 días después de la consulta popular, realizada el 21 de abril en Ecuador, el presidente Daniel Noboa se refirió públicamente a los resultados electorales en los que él sí se impuso en 9 preguntas y él no en 2. En su visita a la provincia de El Oro por sus 140 años de provincialización, Noboa dijo que su gobierno no cederá ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. El mandatario agregó que estamos en la dirección correcta y gracias al pueblo ecuatoriano por su firme respaldo en las urnas, hoy aquí en El Oro podemos celebrar sus batallas con la frente en alto. Esta victoria es de la gente, aseguró Noboa, quien solo se ha referido a los resultados de la consulta en sus redes sociales. Las grandes luchas se ganan cuando estamos claros por lo que luchamos y cómo luchamos. Este domingo, el pueblo ecuatoriano volvió a darnos una total claridad de cómo vamos y debemos vencer en esta gran lucha. Con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vamos a vencer a estos delincuentes. La lucha por la independencia no fue fácil, como no es fácil esta lucha. Como no fue fácil conocer el crimen del alcalde de Portobelo. Los que siembran el terror pretendieron empañar la consulta popular con el vil asesinato del alcalde Jorge Maldonado. Hemos dado el golpe más duro al narcoterrorismo. Ahora debemos comprometernos a que ese crimen, como muchos otros, no quede impune y sus responsables paguen por este acto terrorista. Hoy, luego de que el país le dijo sí al futuro, contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. Saldremos adelante. Seguimos con las noticias. El Departamento de Justicia estadounidense pidió este 23 de abril a la jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, que emita una orden de encarcelamiento inmediato en contra del excontralor general del Estado Carlos Pollitt. Lo hizo durante la misma audiencia donde se lo declaró culpable de haber lavado dinero proveniente de sobornos. La petición la hizo el fiscal Alexander Cremo. Argumentó que Pollitt ya se fugó de Ecuador, donde tiene una sentencia de 6 años de cárcel pendiente y un proceso penal detenido. También afirmó que las investigaciones aún no han encontrado todo el dinero relacionado a sus actos de corrupción. Tras el pedido del fiscal, el ambiente se puso más tenso en la sala. Varios familiares del excontralor, que lo acompañan, comenzaron a llorar. La jueza Williams solicitó tiempo para pronunciarse sobre el pedido de encarcelamiento.
Además, ella deberá definir cuánto tiempo deberá permanecer el condenado en la cárcel. Acusado del delito de conspiración para el lavado de activos por haber movido en este país el dinero procedente de sobornos por 12 millones de la empresa brasileña Odebrecht y $500,000 del empresario de los reaseguros Diego Sánchez. Pero ¿quién es Carlos Polit y por qué fue investigado ya en Ecuador? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Su carrera como contralor terminó en 2017 cuando se destapó el caso Odebrecht en Ecuador. Y hoy en parte ese mismo caso lo tiene en el banquillo de los acusados en Miami, Estados Unidos. Ciudad a la que entre 2011 y 2017 Polit visitó unas 75 veces. Hoy se sabe que fue porque ahí tenía una segunda vida. Pues mientras en Ecuador estaba al frente de una institución que tiene como objetivo controlar el buen uso de los recursos públicos. Que la labor de esta institución va a ser perseguir a los funcionarios, entidades privadas o públicas que quieren lucrar de los bienes o los recursos del Estado. En Miami, junto y a través de su hijo, concretaba el pago de comisiones, creaba empresas de papel y adquiría millonarias propiedades. Actos por los que afronta 6 cargos por lavado de activos. Fue acumulando poder con el pasar de los años. Si bien se estrenó en la función pública como gobernador del Guayas, ministro de Bienestar y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, su carrera se consolidó durante la Revolución Ciudadana. El Ejecutivo lo escogió de una terna, luego fue ratificado por la Asamblea Constituyente y a través del Consejo de Participación Ciudadana logró mantenerse en el cargo con notas sobresalientes. Recibía aplausos y reconocimientos públicos. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Debía terminar su último periodo en 2022, pero se fue del país mientras el caso Odebrecht lo ponía contra las cuerdas, junto al ex vicepresidente Jorge Glass. Finalmente ambos fueron sentenciados por concusión. Si bien en Ecuador no ha estado detenido ni un solo día, en Estados Unidos sí. En 2022 fue arrestado, pero pagó una fianza de $14 millones para poder defenderse en libertad. Esa suma de dinero más millonarias propiedades y transacciones refuerzan la tesis de fiscalía sobre un gigantesco patrimonio en manos de un exfuncionario público que percibió un salario de $5,000 al frente de la Contraloría, pero que, a más de lo enlistado, paga un abogado cuyos honorarios por hora llegarían a costar hasta $2,000. Howard Schrecknick, que incluso ha defendido a estrellas como Justin Bieber, ha sido el encargado de defenderlo en este proceso. Ahora les contamos que al menos 5 cambios en su gabinete ministerial ha realizado el presidente Daniel Noboa en las últimas semanas. El Ejecutivo sigue depositando su confianza en su círculo más cercano. Las remociones llegaron post consulta popular y a la par que se publicaba esta imagen en la cual se detallaba equipo ganador. Lo cierto es que esa misma noche el mandatario expidió 3 decretos, el 231, el 232 y el 233, que correspondían a cambios en ministerios claves. A Mónica Palencia, por ejemplo, la nombró como titular del Ministerio del Interior y a Michele Sensi Contucci, amigo muy cercano de Noboa y financista en su campaña, como ahora el ministro de Gobierno y director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica. Los cambios de rostro se dan luego de 5 meses en los cuales Mónica Palencia, mano derecha del Ejecutivo, estuvo al frente de 2 carteras de Estado. Debido a esto, ambos ministerios, Gobierno e Interior, comparten temas administrativos, legales y financieros que desde ahora deberá iniciarse con el proceso de separación. A estos cambios también se suman otros hechos de última hora, como la designación de Alegría Crespo, que liderará el Ministerio de Educación en reemplazo de Daniel Calderón, mediante decreto Ejecutivo 236. El presidente de la República también removió del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a María Gabriela Ochoa. En su reemplazo ocupará la dirección Alberto Jaramillo Granja. Una semana antes de la consulta también se removía en plena crisis a la ministra de Energía Andrea Robo. En su puesto se encargó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. La salida de Arrobo se dio tras el pedido de renuncia que hizo el jefe de Estado en medio de acusaciones por supuesto sabotaje en el sector eléctrico, una crisis
crisis que no tiene aún fecha de culminación. Desde el mismo gobierno no se descarta que existan nuevos cambios, en una segunda fase en la cual Noboa deberá buscar nuevas vías de gobernabilidad frente a una asamblea en la cual bloques como el correísmo ya se han declarado oposición luego de la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. En la Asamblea, el PSC y Construye dicen que su apoyo a la iniciativa del gobierno será condicionado, solo lo harán cuando vaya en beneficio ciudadano. Lo que por ahora tienen claro los diferentes integrantes de las bancadas legislativas es que una vez que el presidente de la República envía a esta Asamblea Nacional los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular, los tendrán que apoyar y aprobar, ya que es un mandato ciudadano. Lo que habrá que ver es lo que pase luego de ello, debido a que se habla de un posible distanciamiento por parte del Partido Social Cristiano y también de Construye. Sus propios legisladores han dicho que pondrán en una balanza el contenido de los proyectos de ley y si es bueno para el Ecuador, los apoyarán. Caso contrario, no lo harán. Aunque el líder del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, ha hablado de un distanciamiento con el gobierno, en la Asamblea sus legisladores dicen que su posición será darle gobernabilidad a Daniel Noboa. Empezarán con apoyar las reformas derivadas de la consulta. Que han existido diferencias con el Ejecutivo, sí, y seguramente existirán diferencias conceptuales, pero eso no implica que nuestros votos no vayan a estar para leyes que vayan a favorecer a los ciudadanos. Ahora, no puede confundir el Parlamento en general las diferencias políticas, las visiones ideológicas con una agenda de trabajo. Quienes sí han hablado de dar un paso al costado son los asambleístas de Construye. Jorge Peñafiel dice que no hay discusión sobre lo que deben hacer frente a la consulta popular, pero que para lo que vendrá habrá que evaluar. Lo único que vemos es que el que se está quedando solo es el presidente de la República, porque ha manejado mal la gestión legislativa. La revolución ciudadana es más radical. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente. El presidente, lamentablemente, al principio de su gestión le dimos el voto de confianza para poder aprobar sus leyes. Por lo tanto, cualquier proyecto de ley o cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo hay que mirarlo con lupa. Para el partido de gobierno ADN, la vía del diálogo no se ha agotado. Adrián Castro les hace un llamado. Nos veamos a los ojos, nos sentemos en una mesa de diálogo, nos viremos hacia el lado izquierdo o derecho y le digamos al pueblo que acá estamos para trabajar juntos por la seguridad. No hay otra más. La Asamblea modificará su agenda legislativa para dar prioridad a las reformas por la consulta popular. Creo que sí, ya nos vamos. Con los resultados de la consulta popular se viene la aplicación inmediata de las decisiones de los ecuatorianos en las urnas. La pregunta C, que tiene que ver con la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, supone el inicio de nuevos concursos. El abuso indiscriminado de las acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus y otras garantías por parte de procesados y privados de la libertad ha llevado a los ecuatorianos a decidir que sí a la pregunta C. Allí la mayoría de los electores se mostraron de acuerdo con el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. Y con este sí, la constitucionalista Pamela Aguirre dice que no hay marcha atrás y habrá que aplicar. Respecto a estos cambios, es importante que la gente entienda que estos cambios automáticamente entraron en vigencia el momento en el que se proclaman los resultados. Desde la judicatura también están conscientes de aquello. Es más, la vocal Solanda Goyes en sus redes muestra números. Entre el 2020 y 2023 fueron más de 77,000 acciones presentadas a nivel nacional. Pero eso no es necesariamente un dato alentador. Ahora la pregunta es ¿cómo se va a dar cumplimiento a este mandato? El exdirector de la Judicatura, Santiago Peña-Herrera, cree que de acuerdo a los anexos falta definir el número de jueces, su jurisdicción y cuánto personal de apoyo se sumará a estas unidades. Un análisis de la carga procesal que existe por cada cantón, cómo se daría la implementación de estas unidades especializadas, de estos juzgados, de estas judicaturas especializadas en materia constitucional. Se corre el riesgo de que se creen unas unidades especializadas en materia constitucional en cantones donde la carga procesal no lo amerita, donde no justificaría. En estas condiciones se calcula que el presupuesto adicional que requerirá el Consejo de la Judicatura superará con creces los $2 millones por mes. No obstante, tener nuevos jueces y que sean especializados en materia constitucional no garantiza que se dejen los abusos ni que desaparezca la corrupción. Sin embargo, la probidad del juez no solamente se da por el conocimiento de determinada especialidad del derecho, sino también por su ética, y aquello
muy difícilmente lo puede garantizar el Consejo de la Judicatura al momento de la selección. Pues en casos como las acciones abiertamente irregulares planteadas por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, o las del sentenciado en el caso Sobornos, Jorge Glass, del extinto Leandro Norero y otros personajes de triste recordación, no tuvieron que ver tan solo con el abuso de las garantías. Allí hubo corrupción de ida y vuelta.